Miles de autónomos podrían evitar devolver las prestaciones COVID que les reclaman, según decimos, por la indefensión que produjeron los errores cometidos por la Administración. Miles de autónomos podrían evitar devolver las prestaciones de COVID que les reclaman. Tras el envío de decenas de miles de cartas a autónomos solicitando la devolución de la prestación por cese de actividad extraordinario que cobraron en la pandemia, aseguramos que hay argumentos jurídicos para librarse de su abono. Aseguramos que miles de autónomos podrían librarse de devolver el cese de actividad de la pandemia. Muchos de los autónomos a los que la Seguridad Social está reclamando la devolución de las prestaciones por cese de actividad que cobraron durante la pandemia podrían librarse de abonarlas. Al menos así lo aseguramos aludiendo a la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE, sobre la devolución de prestaciones cobradas de forma indebida. La Justicia Europea y más tarde el Tribunal Supremo han considerado que los contribuyentes que cobraron una prestación de forma indebida no tienen que devolverla siempre y cuando se deba a un error de la Administración. Perdón. Y hayan actuado de buena fe en su solicitud, algo que en el ámbito del cese de actividad que cobraron durante la pandemia podría darse en miles de casos. Prueba de ello es el propio Tribunal de Cuentas, que en un análisis publicado el pasado diciembre afirmó que la insuficiente e inadecuada regulación del cese de actividad extraordinario durante la pandemia provocó numerosas modificaciones normativas, así como la emisión de criterios dispares en la aplicación de la norma, cuyo resultado ha provocado una situación de inseguridad jurídica y un tratamiento desigual entre los beneficiarios de esta prestación. Además, afirman desde el Tribunal de Cuentas algunas de estas modificaciones se realizaron de forma extemporánea, como la presunción del cumplimiento del requisito de reducción en la facturación, algo que los autónomos debían prever para solicitar las ayudas, a pesar de la dificultad para adivinar cómo iban a comportarse sus ingresos durante los meses de confinamiento y posteriores restricciones. Las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, por indicación del Ministerio, comenzaron a enviar cartas a estos autónomos. Algunas informaciones apuntan a que más de 150.000 solicitando documentación complementaria o, en algunos casos, la devolución directa de las prestaciones en un plazo de 10 días. Ello implicaría, como denunciaron algunos trabajadores por cuenta propia, tener que devolver unos 1.500 euros a la Seguridad Social. Al respecto, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, hizo mención a esta cuestión el pasado martes en el Congreso de los Diputados, estimando que alrededor de 80.000 de los autónomos tendrán que devolverlas, es decir, solo el 5% de los trabajadores por cuenta propia que las solicitaron. Un porcentaje de afectados que, según valoró el presidente de la Federación, es común en todas las ayudas. Aseguramos que miles de autónomos podrían librarse de devolver el cese de actividad que cobraron en la pandemia. Ante esta situación, en la Seguridad Social, por este medio, aseguramos que miles de los autónomos a los que se concedió la prestación extraordinaria por cese de actividad en los meses de confinamiento y a los que se les está reclamando su devolución por no cumplir con todos los requisitos podrán reclamar estas resoluciones e incluso librarse de abonar de vuelta estas cantidades a la Seguridad Social. Ello es debido, según explica la doctrina, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE, fijó hace ya más de una década en el caso Carvik y que más tarde el Tribunal Supremo ha asumido e incorporado a su propia jurisprudencia. Como ya contamos en otro de nuestros vídeos aquí en vuestro canal Gestor y Gestoría YouTube, al que tenéis que suscribirse. Para más vídeos, más suscripciones. Esta doctrina concluye que los autónomos y cualquier otro contribuyente no tienen que devolver aquellas prestaciones de la Seguridad Social concedidas y que más tarde se consideran cobradas de forma indebida, siempre que acrediten que actuaron de buena fe y que fue la Administración quien cometió el error al realizar el cálculo. El Gobierno reguló inadecuadamente el cese de actividad en la pandemia y generó confusión entre los autónomos. El primer argumento que esgrimen las sentencias del Supremo que acogen en su jurisprudencia la doctrina Carvik del TJUE tienen que ver con los errores de la Administración en la concesión de las prestaciones. Sobre este asunto, el propio Tribunal de Cuentas se pronunció hace unos meses afirmando que la regulación sobre el cese de actividad extraordinario aprobado durante la pandemia fue insuficiente e inadecuado. Según nos afirman, la aprobación de esta prestación extraordinaria ha sido eficaz, ya que ha logrado la finalidad para lo que fue establecida: el mantenimiento en el empleo de los trabajadores autónomos durante el estado de alarma, pero esta eficacia no se ha visto acompañada de una gestión eficiente, dado el gran número de deficiencias e incumplimientos detectados. En este sentido,
Como especialistas en seguridad social, aquí en la Gestoría, relatamos que durante los meses de la pandemia salieron un montón de reales decretos totalmente confusos y muy seguidos. Cuando se legisla de esta forma, se legisla mal y se crea una confusión a los autónomos. Debido a esta confusión, muchos pidieron el cese de actividad creyendo que cumplían los requisitos y se les aprobó aun cuando en realidad no se estaban cumpliendo. Este criterio se ha adoptado en 2 sentencias recientes del Tribunal Supremo en las que se dice que si se ha concedido esta prestación, pero por un error no imputable. En este caso, al autónomo ahora no se puede pedir la devolución porque es un error no imputable al trabajador. Los autónomos deberán acreditar la buena fe al solicitar las prestaciones. Por otro lado, se recuerda que la buena fe es otro de los factores que han sido determinantes para que los jueces exoneren a los contribuyentes de devolver las prestaciones que cobraron de forma indebida. Y en este caso se puede presuponer en la medida en la que los autónomos estaban en una situación de urgencia debido a una pandemia y a un estado de alarma y a un contexto en el que estaba saliendo mucha normativa, la cual muchas veces era de difícil interpretación y que además las mutuas estaban concediendo estas prestaciones según se afirman. En aquella época los autónomos solo tenían que rellenar un formulario y enviarlo para solicitar la prestación extraordinaria por cese de actividad y eran ellos quienes lo revisaban y concedían. Por ello, hay una clara buena fe por parte de la mayoría de los autónomos que solicitaron la prestación. Este es el caso, por ejemplo, de los autónomos que estaban acogidos a la tarifa plana, en la cual no se cotiza por cese de actividad, y se vieron obligados a cerrar sus negocios temporalmente por los confinamientos. Las mutuas conocían este hecho y aún así lo concedieron. Ello, sumado a la situación de extrema necesidad por haberse visto obligados a cerrar sus negocios. Prevemos una judicialización masiva de las reclamaciones por el cese de actividad de la pandemia. Sin embargo, a pesar de que muchos de los autónomos a los que se está reclamando la devolución de las prestaciones COVID podrían utilizar estos argumentos para evitar abonar de vuelta estas cantidades, los juristas explican que casi con total probabilidad las mutuas van a denegar estas alegaciones en un primer momento. En estos casos se tendrá que llevar a los tribunales, donde serán los jueces quienes decidan si resuelven favorablemente para los titulares de la prestación. Por tanto, se puede esperar una avalancha de procedimientos judiciales al respecto. Así, los autónomos en esta situación deberán interponer los correspondientes recursos y, basándose en esta sentencia del Tribunal Supremo y en la doctrina de TJUE, argumentar que no procede la devolución de la prestación. Es una cuestión puramente jurídica, por lo que estos autónomos deberán dirimir esta cuestión en los tribunales. El Gobierno solo está dando 10 días a los autónomos para justificar las prestaciones del COVID. Desde la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo, AMAT, nos recuerdan que hace unos días que las cartas que están enviando a miles de autónomos, según el Tribunal de Cuentas, podrían ser más de 130.000 cartas que cobraron podrían ser más de 130.000 que cobraron las prestaciones extraordinarias por cese de actividad durante la pandemia de forma indebida, no siempre suponen tener que devolver las prestaciones. En algunos casos se trata de misivas en las que están pidiendo documentación adicional para justificar que la concesión de las ayudas fue correcta. Sin embargo, se está dando un plazo de apenas 10 días para aportar estos documentos, un periodo que la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, considera insuficiente. Por ello, la Federación y UTA han solicitado formalmente al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que amplíe el plazo de presentación de la documentación requerida en el procedimiento de revisión de estas prestaciones extraordinarias de cese de actividad concedidas en la pandemia de COVID-19. Según nos explican desde ATA, nuestra solicitud es la ampliación del plazo para atender a dichos requerimientos, recomendando otorgar 30 días para la aportación de la documentación justificativa del derecho a las prestaciones y, por otro lado, incluir para los autónomos la posibilidad de solicitar un aplazamiento o fraccionamiento del pago de hasta 24 meses de las prestaciones y cuotas indebidamente bonificadas mediante las correspondientes resoluciones definitivas. No olvidéis de suscribiros a este vuestro canal Gestoría YouTube.